Bien, alumnos, buenas tardes. Vamos a reiniciar las clases. En la última reunión estábamos viendo el tema del despacho económico de un sistema eléctrico de potencia denominado hidrotérmico. Habíamos hecho un repaso ligero de cómo son las centrales hidráulicas, ¿no? Habíamos visto que hay dos tipos de centrales hidráulicas en relación a cómo se despachan, ¿no? Las centrales hidráulicas de pasada son centrales que no tienen reservorio de regulación y por lo tanto generan la potencia que trae el agua del río. Y esa potencia simplemente se turbina, ¿no? Y hay un equivalente. Digamos, hay un equivalente que se puede calcular con el agua que trae el río, que ese equivalente es lo que conocemos como rendimiento del agua. El rendimiento del agua es, o también conocido como rendimiento de la central, es la cantidad de megavatios que proporciona un caudal de agua. El caudal siempre se mide en metros cúbicos por segundo, es habitual. Y la potencia en megavatios. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los datos de una central eléctrica real, ¿no? que está en la cuenca del río Mantaro. La central Mantaro, cuando el río trae 95 metros cúbicos por segundo, y la central utiliza esos 95 metros cúbicos por segundo para generar potencia, entonces genera más o menos 646 megavatios de potencia, ¿no? En las 7 turbinas que tiene. Por lo tanto, el rendimiento de la central simplemente es la potencia por unidad de caudal. El caudal siempre está expresado en metros cúbicos por segundo y la potencia en megavatios. Entonces, esta relación que resulta de dividir la potencia entre el caudal, ¿no? Estaría aquí, digamos, expresado por 6.8 megavatios por metro cúbico por segundo, ¿no? En el argot ingenieril, un metro cúbico por segundo se conoce como cubo, ¿no? Le dicen un cubo, en este caso la central Mantaro con 95 cubos, produce su potencia nominal de 646 megavatios. Por lo tanto, su rendimiento es de 6.8 megavatios por cubo. Bien, esto es en el caso de cuando se utiliza el agua que trae el río. Entonces, si la central Mantaro no tuviera presa, tendrían que turbinar los 95 metros cúbicos y daría su potencia nominal. Si el río trae más agua, más caudal, entonces esta central da del tope, ¿no? El exceso de agua siempre se sale por encima de la presa. Vamos a ver aquí. La central Mantaro debe estar por acá. Esta es la presa Tablachaca, ¿no? Vamos a suponer de que el agua del río, el caudal es mucho mayor a 95 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, la presa se llena. Y cuando está llena la presa y la central Mantaro está captando los 95 metros cúbicos por segundo, está dando su plena potencia, el agua excedente del río sale, ¿no? Por estos aliviaderos. Entonces el agua, por ejemplo, esta pequeña cantidad de agua que se ve aquí, vamos a ver. Aquí ven ustedes, hay unas pequeñas cantidades de agua. Esas ya son el exceso de agua que trae el río. Entonces, en el verano, por ejemplo, en los meses de enero, febrero hasta marzo, este aliviadero está lleno de agua, ¿no? El agua está rebasando. En cambio, en los meses de estiaje, es decir, de pocas lluvias, este aliviadero está con un pequeñito caudal, ¿no? Acá, la ley, la ley exige de que el río deje pasar siempre un pequeño caudal de agua. ¿Para qué?
para que todas las plantas y las poblaciones que tuvieran el uso del agua, aguas abajo de la presa, pudieran tener acceso al agua, ¿no? Sobre todo es por la vegetación sustenta a los animales silvestres, en fin, y es una ley que todas las hidroeléctricas deberían tener un caudal llamado un caudal ecológico. Aunque el río tenga poca agua, vamos a ver que en esta época el río Bantaro esté con 70 metros cúbicos, aun cuando el agua que necesita son 95 metros cúbicos, la ley le obliga a la central Bantaro a dejar un pequeño caudal. Debe ser, pues, digamos, litros por segundo, ¿no? No creo que sean metros cúbicos por segundo, o son una pequeña cantidad de repente 1 o 2 metros cúbicos por segundo que tiene que dejar el concesionario eléctrico, en este caso es la central Mantaro. ¿Para qué? Para que toda la vegetación que esté aguas abajo pueda sustentar la vida, ¿no? Voy a apagar la cámara para posibilitar el mayor aprovechamiento del área de pantalla. Bien, decía entonces de que habitualmente cuando el caudal del río es mayor al caudal nominal de la central, entonces las presas o los barrajes o las presas de desvío deben siempre permitir que el exceso de agua se salga por la presa, ¿no? Entonces estos son los llamados aliviaderos, ¿no? Entonces en el verano el alivadero de San Mateo está lleno de agua, ¿no? O sea, estas 4 canales están atiborrados de agua. Y en los meses de estiaje están llevando solamente el caudal ecológico. Entonces, por ejemplo, he visto yo el caso de algunas pequeñas, de unas grandes hidroeléctricas que se han construido últimamente. Ellos, este caudal, lo aprovechan, ¿no? O sea, construyen una pequeña hidroeléctrica, como están obligados a dejar pasar un caudal mínimo, construyen esta pequeña hidroeléctrica para que aproveche esta agua, o sea, esta altura, pues, que será unos 200 metros, tal vez 150 metros de la central Mantaro, es una caída y es un caudal. Entonces aprovechan y generan una pequeña cantidad de energía extra, ¿no? O sea, en el Perú, por ejemplo, la central Chaglia tiene una mini central que aprovecha ese caudal de agua. O sea, le sacan el provecho máximo al aprovechamiento hidroeléctrico. Bien, volviendo al despacho, este, esta central cuando tiene regulación, es decir, tiene una presa de regulación, puede hacer lo siguiente, ¿no? Y sobre todo cuando el río trae menos agua para generar la potencia total, lo que se hace es, se guarda el agua en la noche, ¿no? Digamos en la noche, y se utiliza el agua que se ha guardado para generar en la potencia de punta digamos, una magnitud mayor a lo que permite el caudal natural del río. Justamente de eso se trata el despacho hidrotérmico, ¿no? Si las centrales no tuvieran el reservorio de regulación, entonces las centrales de pasada serían como térmicas de potencia fija, ¿no? Entonces veamos aquí un ejemplo sencillo de cómo se aprovecha el agua de un reservorio de regulación. Voy a repetir este problema es un examen parcial en el cual se tiene un pequeño sistema de potencia que está dado por la figura A, y este pequeño sistema de potencia tiene varias unidades de generación, varios tipos, ¿no? Una hidroeléctrica, en este caso CH1, es una hidroeléctrica de pasada. No, perdón, una hidroeléctrica que tiene reservorio de regulación. Y en el otro extremo hay una hidroeléctrica CH5, que está conectada al nodo 5. Esta sí es una hidroeléctrica de pasada. La central hidroeléctrica 1 tiene un reservorio de regulación. Acá tenemos el dato, ¿no? 432.000 metros cúbicos de capacidad tiene este reservorio. Y las demandas están colocadas a lo largo de un sistema de transmisión. Este es un ejemplo sencillo que nos permite ver cómo es el despacho hidrotérmico cuando hay reservorios de regulación. Aquí tenemos
el sistema de transmisión y las cargas, ¿no? Después hay una central que está compuesta por grupos diésel, otra central que está compuesta por turbogases y otra central que está compuesta por turbovapores, ¿no? Entonces, la forma como está establecido este sistema nos va a permitir analizar cómo funciona un sistema de potencia cualquiera que tenga todos los tipos de generación. Entonces, esta hidroeléctrica 1 tiene 432.000 metros cúbicos de reservorio de regulación. Es un reservorio de regulación diaria, ¿no? Entonces, esta reservorio de regulación diaria le permite a la central manejar el agua para producir más potencia en la hora de punta. ¿Por qué? Porque el río que abastece a esta hidroeléctrica 1 tiene un caudal de 10 metros cúbicos por segundo en el momento en que se está analizando, ¿no? Es decir, hoy, ¿no? En noviembre, vamos a suponer que tiene 10 metros cúbicos por segundo. Y esta central, la forma como se construyó, cada metro cúbico rinde 10 megavatios. Y esta hidroeléctrica, de acuerdo a los datos que está aquí, tiene una capacidad de 250 megavatios. Entonces nosotros decimos, ¿no? ¿Cómo esta hidroeléctrica que tiene una capacidad de 250 megavatios, ¿no? Con el agua que trae el río, de 10 metros cúbicos por segundo, y el rendimiento, ¿no? Acá, esto es el rendimiento. Cada metro cúbico rinde 10 megavatios, significa que la potencia total que llevaría este volumen de agua, o este caudal de agua, sería 100 megavatios. Entonces, ¿cómo es posible que esta hidroeléctrica que tiene 250 megavatios apenas va a poder producir los 100 megavatios que trae agua del río? La explicación es de que posiblemente esta hidroeléctrica está en un momento en que el caudal del río está bajo, porque es la época de estiaje, es decir, la época de pocas lluvias, ¿no? Están en agosto en nuestro hemisferio. Eso significa de que en los meses siguientes el agua, el agua del río siempre cambia. Seguramente el caudal va a estar en 20, 30, hasta 50 metros cúbicos por segundo, ¿no? Por ejemplo, el río Rímac, ¿no? El río Rímac a veces trae 100, ¿no? Y el río Santa Eulalia, estos datos son de la hidroeléctrica Winco. La hidroeléctrica Winco tiene más o menos este rendimiento. Y el río Santa Eulalia, del cual se abastece, bueno, pues no siempre trae 25 metros cúbicos como para dar 250 megavatios, sino está a veces en 10, en 15, en 20. Y en los meses de lluvias está en más, ¿no? Puede tener que, pues, digamos, 30, 40. Con esos 30, 40 metros cúbicos por segundo le puede dar más que suficiente los 250 megavatios. Pero en este caso, en este momento, en el momento del análisis, esta hidroeléctrica tiene apenas 10 cubos de caudal. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Que con esta cantidad de agua que trae el río, este pequeño sistema no va a abastecer la demanda. Veamos, ¿por qué, no? Dato adicional, la hidroeléctrica 5 tiene 100 megavatios de potencia, es lo que trae el agua del río en este momento, en el momento en que se está haciendo el análisis. Aquí tenemos los datos de todas las centrales. La central 2, o que está conectada al nodo 2, es la central que es compuesta por grupos diésel. Hay tres grupos diésel de 50 megavatios cada uno. La potencia mínima es 10 megavatios por grupo diésel. Y tenemos los costos, ¿no? La curva de costos es 250 más 40P, o sea, 40 veces la potencia que está generando. Y con esos datos, el costo variable sería 45 monedas por megavatio hora. Entonces aquí se ha hecho el cálculo del costo variable. Y esta central también, cada grupo tiene un costo de arranque de 50 monedas para arrancar. Es decir, 50 monedas se gastan en el combustible para poner la central en servicio después que está, digamos, apagada, está fuera de servicio. Este es el famoso costo de arranque. En el nodo 3, mediante una red de transmisión
mediante la línea L3 se conecta a la turbogás 3, ¿no? La central compuesta por turbogases. Hay 4 turbogases, cada turbogás tiene 100 megavatios de potencia nominal y potencia mínima 20 megavatios. Su curva de costos es 400 más 36 monedas. Bueno, voy a traer la hoja el archivo Word para ver si hay alguna mejora para incluirlo, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos bien, entonces tenemos, aquí tenemos que poner, ¿no? Los costos, hay que poner los costos son, que podría poner como dato, los costos son, los costos, o la curva de costos, ¿no? La curva de costos de las unidades térmicas son potencia, o costo es igual a, o sea, este parámetro A, más B por P. O sea, la curva de costos de cada unidad es A es igual a B por P, ¿no? Entonces, una vez que se tiene esta característica, si nosotros utilizamos esta ecuación aplicando la potencia nominal de cada unidad y lo dividimos sobre la potencia nominal, vamos a obtener estos costos variables. 45 monedas por cada megavatio hora va a salir para el grupo diésel, para cada grupo diésel. Para cada turbogás, 40. Y para cada turbovapor, 20, ¿no? Dicho sea de paso, el costo incremental de la unidad diésel sería, en este caso sería 40, ¿no? 40. Y el costo variable de la turbogás sería 36. Y de la turbovapor sería 16. Fíjense, ¿no? Cómo estos que además son los costos variables, o perdón, estos son los costos incrementales y estos son los costos variables. Vamos a, estos son los costos incrementales y estos son los costos variables. Fíjense, hay una correlación, ¿no? Siempre están en el mismo orden. La unidad más económica es la turbovapor. Tiene un costo variable de 20, la turbogas tiene 40 de costo variable y el grupo diésel 45. El costo incremental también, ¿no? De la unidad turbovapor es 16, el otro es 36 y el otro es 40. Más o menos están en el mismo orden de prioridades, ¿no? Bueno, entonces aquí las preguntas son, ¿no? Hallar el despacho económico diario sin pérdida de transmisión, ignorando los costos de arranque de las unidades térmicas, ¿no? Bueno, calcular el costo diario. Es la primera pregunta. La segunda pregunta es hallar el despacho económico diario sin pérdida de transmisión, considerando los costos de arranque. O sea, aquí vamos a considerar estos costos de arranque, ¿no? Cada unidad, cuando está fuera de servicio, gasta esta cantidad de dinero para ponerse a, digamos, a plena carga, ¿no? A plena carga, ¿no? O si no, para llegar a la velocidad de sincronismo. Es decir, para llegar de 0 a 3600 RPM, gastan esta cantidad de dinero.
Ya les había explicado, ¿no? De que los grupos diésel gastan poco porque, bueno, los grupos diésel son básicamente son como motores de automóvil, ¿no? Claro que un automóvil arranca en cuestión de segundos, pero un grupo diésel para comenzar a funcionar desde que se dio la orden de que funcione, desde la orden de arranque, se demora siquiera unos 10 minutos, ¿no? Los más rápidos demoran 10 minutos. Y 10 minutos es un tiempo relativamente corto en un sistema de potencia. En cambio, las turbogases, para arrancar, gastan esa cantidad de dinero, pero se demoran media hora. Por ejemplo, acá la turbogas de Ventanilla, desde el momento en que el coche le dice arranca tu unidad, él después de media hora recién está llegando a la velocidad síncrona. Después de haber gastado una gran cantidad en gas para poner a funcionar, a calentar adecuadamente la turbina no se puede arrancar así rápido y llegar a su potencia máxima, ¿no? Tiene un protocolo, ¿no? Se tiene que calentar de manera gradual y adecuada para no producir estrés térmico en los componentes de la turbina. Es decir, vamos a ver si tengo acá el bueno, no sé si aquí tengo bueno, aquí no tengo, voy a ver si tengo la diapositiva. Vamos a ver, estos son unidades. Vamos a ver aquí. Aquí ven ustedes. Esta es el corte de una turbina de gas. Vean ustedes aquí lo que están estas placas. Esta es la cámara de combustión, ¿no? Y vean ustedes el perfil aerodinámico. Fíjense los alares, ¿no? Tienen perfil de ala de avión, tienen los, eh, los alares. Eh, entonces, el perfil de ala de avión es justamente para que aprovechen al máximo digamos, el impulso de los gases calientes, ¿no? El combustible y el aire llegan a este punto. Por supuesto, acá se ha sacado la carcasa de la turbina. Y como la temperatura es altísima, es una alta temperatura, ¿no? Es prácticamente fuego, esta zona, si estuviera cubierta o la superficie estuviera cubierta por metales, se fundirían, porque la temperatura es mucho mayor que la temperatura de fusión de los metales. Entonces, estos son materiales cerámicos que soportan temperaturas que no soportan los metales. Aquí es donde se produce la mezcla del aire con el combustible y la chispa debe estar por acá, ¿no? Por acá debe haber un punto de chispa. Entonces, aquí se produce digamos, la explosión de unos gases, se producen gases calientes y de alta presión y alta temperatura, y esos, al arremeter en este sentido, ¿no? De derecha a izquierda, primero, por la alta velocidad que tienen, impactan en los álabes estos que estoy mostrando y le sacan una cantidad de potencia. Y si mal no recuerdo, estos son álabes fijos. O sea, estos no se mueven, estos son los móviles. Estos álabes fijos permiten de que los gases se orienten de una manera que cuando impactan en la segunda tanda de álabes, entonces el aprovechamiento es mayor, ¿no? Es decir, mejor rendimiento. Y así impactan en los otros álabes. O sea, fíjense, los álabes van teniendo mayor diámetro. ¿Por qué? Porque cuando aquí tenemos altas velocidades, ¿no? Digamos, la velocidad es tan alta de que los álabes no necesitan ser muy grandes. Pero aquí la velocidad ya ha disminuido porque gran parte de su velocidad se ha convertido en energía mecánica en estos álabes. Acá los árboles tienen que crecer para que se aproveche de la mejor manera la menor velocidad. Y cuando llega acá, la velocidad ha disminuido significativamente de que se necesita este tipo de árabes para que se aproveche de la manera más eficiente la velocidad de los gases de escape. Entonces aquí, esta es digamos, la forma de construcción de una turbogás, ¿no? Entonces vean el, el,
Toda esta estructura tiene que calentarse de manera uniforme, no puede bruscamente producirse un calentamiento, porque todos estos metales que ustedes ven acá, al estar sometidas a una fuente de calor de muy alta temperatura, van a sufrir gradientes de temperatura. Entonces, esos gradientes tienen que ser alcanzados de manera gradual. ¿Para qué? Para que no, el tiempo de vida sea, digamos, el adecuado, ¿no? Ustedes han visto, no sé, alguna vez han visto cómo los herreros tiemblan el metal, ¿no? El herrero tiene que templar el metal de una manera especial para fabricar, digamos, cuchillos o espadas, lo que sea. Y de la forma como es el proceso térmico, sale la calidad del acero, ¿no? Por ejemplo, yo he visto cuando era estudiante de que en las construcciones de edificios, los albañiles agarran el fierro de construcción, lo calientan, luego lo calientan a una temperatura, dan una forma de cincel y bruscamente lo someten en agua digamos, al acero de construcción, y ese cambio de temperatura lo que provoca es de que el acero que sale de esa forma sea un acero bien duro, ¿no? Un acero que se llama el acero templado, y es muy duro y es distinto del acero común y corriente, es decir, es un acero que tiene mayor dureza, pero no tiene flexibilidad, ¿no? Entonces, ese es un proceso técnico con que los albañiles peruanos acostumbran a hacer herramientas que son, en este caso, los cinceles, algo con quien se tiene que punzar. Y con esos cinceles los albañiles rompen paredes, bueno, son que si lo hicieran con el material de construcción, simplemente no lograrían, digamos, la eficiencia, ¿no? del uso del metal. Entonces, ese es un ejemplo de proceso térmico y eso es lo que se trata de evitar en una unidad térmica, ¿no? Todo esto tiene que calentarse de manera adecuada para que la turbina dure pues, los 25 años de funcionamiento continuo que garantiza el fabricante, ¿no? Entonces el fabricante le da unas recomendaciones, un manual, ¿no? de funcionamiento, no solo eso, ¿no? Todo el sistema, eh, digamos, logístico, el software que guía ahora es software, ¿no? Ahora el software es el que controla el arranque, todo de una unidad térmica. Antes el ingeniero mecánico tenía que hacer ese trabajo y tenía que saber muy bien cómo debe calentarse una turbina. Bien, entonces, volviendo a lo nuestro, este, este costo de arranque justamente implica eso, ¿no? Este costo de arranque. Estas cerámicas cuestan un montón de dinero y cada vez que la turbina se apaga, ¿no? y se vuelve a prender, este material cerámico sufre daños, se va desgastando. En cambio, si la turbina estuviera funcionando permanentemente, el daño sería pequeño, duraría unas horas, ¿no? Pero si se le prende y se le apaga, se le prende y se le apaga, este material dura poco. Entonces, para reponerlos de nuevo hay que gastar una gran cantidad de dinero. Y justamente, gran parte del costo de arranque de estos 5.000, es para reponer esas cerámicas. En una turbovapor, ni que se diga, ¿no? La turbovapor no solo es caro arrancarla, porque las turbinas también tienen este problema, sino porque una turbovapor tiene un caldero, ¿no? Un caldero es todo ¿cómo les podría decir? Por ejemplo, yo he visto la planta térmica de Hilo, ¿no? Es una planta de 145 megavatios, menos los 10 megavatios que se usan para sus servicios auxiliares, neto produce 135. Pero el caldero que utiliza es todo un edificio, ¿no? Es un edificio de 6, 7 pisos y de unos 50 de ancho y unos 100 de largo. Así es el caldero de esta planta. Entonces eso, poner en servicio toda esa maquinaria que está compuesto por
bombas de agua y un lugar especial donde se calienta, cuesta $10,000 en este caso, ¿no? Y es un costo real. Y una turbovapor no se arranca para que funcione un día, ¿no? Mínimo una semana debe funcionar de forma permanente una turbina de vapor. Entonces, ponerle en servicio cuesta esta cantidad, ¿no? Y es más, ¿no? Las turbinas de gas tienen otra limitación, ¿no? Cuando la turbina de gas se pone fuera de servicio, no se puede volver a arrancar. Primero, tiene un protocolo. Tiene que la potencia bajarse lentamente. Y una vez que se pone fuera de servicio, tiene que pasar un mínimo de, digamos, en este caso, digamos, un mínimo de 8 horas para que se enfríe adecuadamente toda esta estructura metálica. Tiene que apagarse lentamente, ¿no? Y tiene que enfriarse todo. O sea, en ese tiempo dura 8 horas para que se enfríe adecuadamente y no se produzcan estrés térmico en el metal que compone toda la estructura de la turbina de gas. En otras palabras, una turbina de gas no se puede arrancar menos de 8 horas después de que ha sido puesta fuera de servicio. Eso también es una limitación de las turbinas de gas y obviamente también de las turbinas de vapor. Entonces, este costo incluye todo eso, ¿no? Todo representa el costo adicional que hay que incurrir para ponerlo nuevamente en servicio. Entonces, aquí hay que hacer el despacho económico, ¿no? Y luego hay que incluir las pérdidas. Aquí las pérdidas están comprendidas en lo que se pierde en las líneas L1, L2, L3, L4, L5 y las líneas de conexión, ¿no? Línea 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 5. Y tenemos los datos de la transmisión, ¿no? La resistencia es única, la reactancia de cada línea es también un valor fijo para todos. Esta resistencia incide en las pérdidas de transmisión y la reactancia, digamos, su incidencia es en la forma como se distribuye la energía. En este caso, no es necesario saber, ¿no? Porque acá ya se sabe que la energía de la hidroeléctrica 1 va por la línea L1, deja algo en la demanda y si sobra va hacia el nodo 2. Y así podemos hacer un, eh, un flujo de potencia aquí, en este sistema, que no tiene mallas, todo es radial. Se puede hacer un flujo de potencia así al ojo, ¿no? En cambio, si tuviéramos una red con mallada, como el que voy a mostrar, como el del ejemplo de la clase pasada, como vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo de... Si tuviéramos un ejemplo como una red con mallas, ¿no? En donde sabemos de que en el nodo 1 la central 1 está inyectando 250 megavatios, no sabemos cuánto va del nodo 1 al nodo 2, ni cuánto va del nodo 1 al nodo 4, ¿no? Porque no sabemos cómo se comportan magnéticamente estas líneas y cómo inciden en la distribución del flujo. Y eso no nos permite averiguar cuánto van a ser las pérdidas totales, porque va a depender las pérdidas de la cantidad de corriente que circula en cada línea. En cambio, en este ejemplo, o en este ejemplo sí podemos saberlo, ¿no? Si acá esta central introduce 100 megavatios, sabemos que estos 100 megavatios van a fluir, y si esta carga es, digamos, 50 megavatios, lo que deja la central, los 100 que deja acá,
50 va para la carga D1 y los otros 50 se van por la línea L1 del nodo 1 al nodo 2. Entonces así podemos hacer un flujo de potencia mental, podemos hacer aquí, o sea, un cálculo visual, si supiéramos lo que despacha cada central y lo que consumen cada una de las demandas, ¿no? Pero cuando no tenemos eh, una forma de determinar la distribución de flujos, como en el caso de la red mallada, entonces hay que hacer un cálculo de flujo de potencia para saber cómo se distribuyen. Entonces aquí tenemos el dato, es decir, el cálculo de flujo de potencia va a ser aquí en visual, ¿no? No hay que hacer ningún desarrollo, eh, no hay que hacer un desarrollo así de cálculo matricial, ¿no? Y varias veces he puesto este mismo ejemplo, claro, de diversa manera, visto en otra configuración, y los alumnos pierden tiempo haciendo el flujo de potencia mediante, mediante esta metodología, ¿no? O sea, aquí se justifica un cálculo mediante esta ecuación, ¿no? Mediante esta ecuación. Aquí está la ecuación. Hay que hay que desarrollar la matriz de susceptancias. Hay que calcular las potencias, estos son datos, y hay que calcular los ángulos, y con esos ángulos hay que determinar el flujo, ¿no? Como está acá. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Se reemplazó los valores y se determinó el flujo en cada uno de las líneas de transmisión, utilizando esta ecuación, ¿no? Con los ángulos y los datos, en fin. En este ejemplo es fácil. La potencia de la señal 1 va, llega, se descuenta de la demanda 1, el resto va para aquí, igual, ¿no? La potencia del grupo 2 va, llega acá, se suma con lo que viene de la línea L1 y los dos van de 2 a 3, ¿no? Entonces así se puede hacer el flujo de potencia sin necesidad de resolver ninguna matriz. Luego, bueno, aquí tenemos el despacho económico con pérdida de transmisión, ¿no? Este es un ejemplo tomado de un examen parcial. Luego, bueno, ¿cómo hacemos la solución de este caso? Primero, el despacho económico sin pérdida de transmisión. Aquí, con la información que tenemos, vamos a eh, desmenuzar o agregar la explicación sobre las demandas, ¿no? En el nodo 1 hay una demanda. En el nodo 4 hay otra demanda. Perdón, en el nodo 1, en el nodo 3 y en el nodo 5 hay demandas. Ustedes ven aquí. En el nodo 1 está la demanda 1, en el nodo 3 la demanda 3 y en el nodo 5 la demanda 5. Estas demandas, aquí la demanda 1 es 200 planos, ¿no? Fijo, todo el día, de 0 a 6, de 6 a 9, de 9 a 18, todo el día 200 megavatios. Esto es una planta industrial. En el nodo 4, perdón, en el nodo 3, hay una carga, digamos, podría ser una ciudad, ¿no? 100 megavatios de 0 a 6, 200 de 6 a 9, 400 de 9 a 18, en la hora punta 750 y después baja a 400 de 21 a 24. Es una demanda típica de una ciudad. En el nodo 5 hay una carga industrial también, ¿no? 100 todo el día, excepto en la hora de punta. Bajan de 18, de 100 bajan a 50. Este es el ejemplo, por ejemplo, de la planta de aceros Arequipa, ¿no? Ellos en la hora de punta, bueno, más o menos tienen una demanda de 150 megavatios. Y en la hora de punta ellos se bajan a 20, creo, ¿no? O sea, de 150 bajan a 20 en la hora de punta. ¿Por qué? Porque en esta hora la energía cuesta menos o cuesta más, ¿no? Entonces, al consumir menos, ellos ahorran. Y lo que hacen es, digamos, sus procesos de fabricación que no incluyen el consumo de potencia, la hacen en esta hora, ¿no? Digamos, mover los fierros, preparar los insumos que van a entrar al horno,
todo lo preparan en esta hora, y una vez que ya pasa la hora de punta en la cual la energía cuesta más caro, durante el resto del día, ese es el periodo en el cual ellos utilizan los hornos, ¿no? Los hornos de arco, ¿no? Los hornos de arco son, pues, son hornos que hacen cortocircuito con el fierro, sea chatarra o sean lingotes que compran de las productoras de acero, lo funden y le dan, bueno, y ellos sacan material de construcción, sacan perfil, es decir, el acero en bruto o el hierro en bruto, lo mezclan con el carbón, con el cromo, en fin, y sacan como producto elementos que pueden ser utilizados en estructuras, en construcción, es decir, tienen productos elaborados. Y ese proceso de fundición lo hacen pues fuera de las horas de punta. Por eso tienen esta forma de demanda. Bueno, aquí hemos puesto un ejemplo de una demanda cualquiera, no solamente las acerías hacen esto, hacen muchas empresas, bajan su consumo en la hora de punta. Entonces, sumando estas tres demandas, tenemos el total, ¿no? 400 de 0 a 6, 500, luego sube a 700, en la hora de punta 1000 megavatios, ¿no? Y de 21 a 24 otra vez 700. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos el diagrama típico de un pequeño sistema de potencia, ¿no? La demanda total tiene un diagrama de carga que primero es pequeño, luego sube, en la hora de punta es el máximo y luego baja. Podríamos hacer un diagrama de carga, pero aquí tenemos diagrama de carga. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos el diagrama de carga. Este es el diagrama de carga de esta demanda. ¿Verdad? De 0 a 6 tiene 400. De 6 a 9, 500. De 9 a 18 tiene 700. En la hora de punta es 1000. Luego baja a 700 otra vez. En la realidad la demanda no es plano, ¿no? Aquí lo hemos asumido plano, simplemente a título de ejemplo. Pero la demanda siempre es así, ¿no? Viene así, comienza a subir, o sea, estos son valores promedio. En el medio tiene una puntita, luego comienza a bajar. En la hora de punta, a la hora que comienza a oscurecer, sube la demanda por el alumbrado público y el alumbrado domiciliario, ¿no? Sufre un tremendo incremento. Claro, esto es una curva, aquí es una curva en bloques, pero realmente la curva es continua, ¿no? No son bloques. ¿Y por qué nosotros lo expresamos en bloques? Porque una curva, aquí, esta curva de demanda se ha desagregado en uno, 2, 3, 4, 5 bloques, ¿no? En los sistemas de potencia reales se desagrega, pues, digamos, en el Perú, ¿no? Se desagrega en bloques de 15 minutos, es decir, 96 bloques, ¿no? Entonces, cuando son 96 bloquecitos chiquitos, ya se aparece más a la demanda real. Bien, entonces aquí tenemos el diagrama de carga. Ahora vamos a hacer el despacho económico. Haciendo el cálculo en la tabla, ¿no? La máxima demanda es 1000 megavatios y ocurre de 18 a 21 horas. Ahora hacemos nosotros primeramente un balance de potencia, ¿no? ¿Cuánto tenemos de disponibilidad? Vean, nosotros podemos sumar aquí. La potencia instalada sería los 250 megavatios de la hidroeléctrica 1, más los 150 megavatios de los grupos diésel serían 400. Más los 400 de las turbogases serían 800. Más los 200 de las turbovapores serían 1000. Más los 100 de la hidroeléctrica serían 1100. ¿Y cuál es la demanda? La demanda es 1000. Por lo tanto, tenemos acá 10% de exceso, pero instalados, ¿no? Esta es la potencia, la suma de las potencias nominales es la potencia instalada del sistema. Aparentemente podemos cubrir la demanda, pero ojo, hay que tener en cuenta, ¿no? De que esta hidroeléctrica 1
De acuerdo a los datos, el río solo trae 10 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, siendo que cada megavatio o cada cubo da 10 megavatios, el río solamente trae 100 megavatios, ¿no? O sea, 10 por 10, 100. O sea, esta hidroeléctrica no da los 250, porque el agua del río solo le permite 100. Por lo tanto, acá tenemos 150 menos. Como teníamos instalados 1100, pero estamos los 150 megavatios que no puede dar esta hidroeléctrica, lo que tenemos es 950. Y esto es lo que dice acá, ¿no? Analizamos lo que trae la hidroeléctrica 1 y solamente da 100 megavatios. Sumando las potencias de las otras unidades, a ver, vamos a llegar a 950. Entonces, ¿cómo hacemos con 950 megavatios para cubrir los 1000 megavatios que hay de máxima demanda? Conclusión, hay un déficit de 50 megavatios en hora de punta. O sea, en la hora de punta tenemos 50 megavatios menos. En la hora de punta no podemos cumplir con darle energía a todos los usuarios de este sistema. Hay que cortarle la luz a alguien, ¿no? Y ustedes saben de que a nadie le gusta que le corten la energía eléctrica, no porque sea un gusto, sino porque pues, de la energía eléctrica dependen muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, la, los hospitales, la hora de punta es de 18 a 21 horas en este pequeño sistema. ¿Y a quién le cortamos la energía, no? Entonces, los candidatos son, pues, digamos, las cargas domésticas, ¿no? Con un buen criterio, ¿ustedes a quiénes le cortarían la luz en la hora de punta en este sistema? Cuando yo era estudiante, por ejemplo, o cuando era ingeniero junior, el sistema se le cortaba la energía cuando había déficit, por diversos motivos, se le cortaba la energía a las cargas domésticas que no tuvieran industrias, ¿no? Por ejemplo, solamente que fuera consumo doméstico, es decir, casas, ¿no? Viviendas, a ellos se les cortaba. Y me acuerdo que cuando había apagones en el sistema peruano en los años 90, en los años 90 había apagones por acciones terroristas y los ingenieros lo que hacían es que los déficits que se producían tenían que ser aplicados a las viviendas. En otras palabras, los candidatos a ser cortados de la luz eran Villa Salvador, Villa María. En Chorrillos, donde vivo, sí tenía suerte porque había muchas plantas industriales, pero otras zonas de los conos, San Juan de Lurigancho, aquí a veces era pequeño, eran los que eran, digamos, víctimas, ¿no? Del corte de energía. Hoy, en cambio, se penaliza, ¿no? Cuando las empresas dejan de suministrar energía a alguien, ¿no? Desde el año 94 que está vigente la nueva ley de concesiones, se penaliza la falta de energía, pero estoy hablando de los años 90 antes, ¿no? Antes que ocurriera, digamos, la puesta en servicio de esa ley. En los años 80, en el que había terrorismo, se hacía eso, ¿no? Bueno, ¿por qué se decía? Porque, bueno, que le corten la luz a Villa Salvador no es tan grave que le corten la luz, por ejemplo, a la zona industrial del Callao, ¿no? O de la Avenida Argentina, donde estaban las plantas industriales, cuya producción era pues vital para la economía del país, ¿no? Bueno, la precaria economía del país. Hoy en el día se ha cambiado el concepto, ¿no? Hoy se prioriza al consumo doméstico y a las plantas industriales se les obliga a tener reservas, es decir, ellos, como tienen capacidad económica, pueden y deben tener capacidad de, digamos, de suministrarse energía en casos de emergencia. Ese es el criterio ahora. Bueno, entonces, pero aquí en este caso,
¿A quién le costaríamos, no? Sin embargo, aquí vamos a ver de que con la energía que se puede almacenar en la planta o en el reservorio de la hidroeléctrica 1 se puede cubrir la demanda. O sea, aquí el manejo del agua permite cubrir la demanda. Y no solo eso, ¿no? Permite también reducir los costos de generación. Ustedes pueden decir, bueno, no se tiene capacidad para producir toda la potencia que consume el sistema en la hora de punta y todavía se está hablando de reducir costos. Normalmente en un sistema de potencia se hace todo lo posible para que no falte ningún megavatio hora. No solo eso, ¿no? Se penaliza cuando alguien deja de tener energía eléctrica. Se penaliza, ¿no? En el Perú se penaliza con 750, o sea, con más o menos como $250 a aquella empresa que ocasiona restricción de suministros. Pues la energía promedio en el país, pues, está por los menos de 100, ¿no? Menos de $100 cada megavatio hora, en promedio, ¿no? El máximo puede llegar a 100, 110. Pero cuando alguna empresa deja de suministrar una energía debido a factores que no son controlables, lo penalizan con 250. Eso está en una resolución y eso se aplica. ¿Por qué? Porque así se penaliza la falta de energía eléctrica. Entonces hay que hacer todo lo posible, ¿no? Entonces aquí el manejo del agua nos va a permitir cubrir la demanda total durante todo el día en este pequeño sistema de potencia. ¿Cómo? Vean aquí. Lo que se hace es utilizar el reservorio de la hidroeléctrica 1, porque dice el agua que trae el río, que alimenta durante las 24 horas, el agua si se turbinara, es decir, se aprovechara la energía que trae el río en la hidroeléctrica 1, ¿cuánta energía podría producir? Hacemos el cálculo, ¿no? El cálculo va a ser el caudal por el rendimiento, por el tiempo. Ustedes si hacen ese cálculo, dices, a ver, Q por R nos da la potencia, ¿no? Caudal por rendimiento nos da la potencia que trae, que puede generar con el agua del río. ¿Ya? Y el tiempo, 24 horas. Haciendo el cálculo, el río trae 10 metros cúbicos por segundo o 10 cubos. Cada cubo rinde 10 megavatios, total son 100 megavatios. En 24 horas son 2.400 megavatios hora. Esta es la energía que trae el agua del río. Pero como este río trae o esta central tiene reservorio, podemos nosotros calcular cuánta energía se puede almacenar en el reservorio. Entonces hacemos el uso de la ecuación que resolvemos en la clase pasada. El reservorio cuando está lleno, ¿no? Tiene 432.000 metros cúbicos. Si nosotros calculamos la energía que tiene el reservorio cuando está lleno de agua, son 1.200 megavatios hora. Es decir, el reservorio cuando está lleno de agua, tiene guardado 1.200 megavatios hora. Entonces aquí el reservorio es como si fuera un almacén de energía, ¿no? Entonces este almacén de energía puede ser utilizado para producir, para aumentar la potencia generable de la central hidroeléctrica 1. ¿Por qué? Porque esta central puede dar hasta 250 megavatios. 250 megavatios. El río trae 100, ¿no? Pero él puede dar 250 megavatios. ¿Cómo? Con el agua que tiene guardada en el reservorio, se puede tomar agua de ese reservorio y dar 150 más. Por supuesto, primero se tiene que guardar el agua, ¿no? Entonces, lo que se hace es de que esta central hidroeléctrica, en la hora de 3 a 6, cuando se requiere poca potencia, entonces la hidroeléctrica se apaga. Se apaga o genera carga mínima, en fin. Yo prefiero que se apaga, porque la hidroeléctrica no tiene problemas para ser puesta fuera de servicio, ¿no? No tiene el problema de la turbina. No hay el problema de la turbina, simplemente la hidroeléctrica vamos a ver si tenemos acá otra figura.
La hidroeléctrica simplemente es, aquí tenemos, ¿no? El embalse está guardado el agua, ¿no? Se abre más la aguja y produce más potencia porque se consume más agua del embalse. Eso es lo que se hace. A ver si tengo para acá la... Aquí está, fíjense, ¿no? Esta es una turbina Pelton. El agua que viene, la aguja, si se quiere que la potencia disminuya, se mueve hacia la derecha o hacia, digamos, hacia abajo y se estrangula, ¿no? La tobera, por lo tanto entra menos agua, menos potencia. Si se quiere generar más, se lleva la aguja en el sentido, vamos a ver acá. Vamos a poner aquí una. Bueno, a ver, si por logro. Oh, a ver si le pongo la flecha. En este sentido, ¿no? Si muevo en el sentido de hacia arriba, si muevo en este sentido, la potencia disminuye y si muevo la aguja en este sentido, la potencia aumenta. Por lo tanto, cuando se tiene una hidroeléctrica, lo que hay que hacer es mover, ¿no? La aguja mover esta aguja y con eso se logra aumentar o disminuir la potencia. Entonces, pero si tiene el río trae solamente para 100, pero tengo un embalse, yo simplemente lo que hago es muevo adecuadamente la aguja y comienza a consumir el agua del embalse. Como el agua del embalse puede dar 1200 megavatios hora, pues ese me alcanza, ¿no? Y ya los ingenieros saben hacer el cálculo para ver hasta cuánta agua cuántas horas se puede gastar el agua del embalse. Entonces, eso es lo que se hace. Habitualmente, el despacho hidrotérmico consiste en manejar el agua del río. Entonces, aquí, como hay, lo que sí se debe considerar es de que el reservorio tiene 1200 megavatios hora y la hidroeléctrica uno debe gastar sus 2400 megavatios en el día, ¿no? Para, para tener, digamos, el control total del caudal. Es decir, lo que trae el río se debe gastar plenamente en las 24 horas. No debe aumentar, no debe haber ninguna diferencia. Entonces, lo que se hace es despachar la hidroeléctrica de punta a 250 megavatios. No los 100 que trae el río, sino dar 150 adicionales, ¿no? Y para que dé 150 adicionales necesita gastar 15 metros cúbicos del reservorio. Lo que se hace es, de los 10 metros cúbicos que está el río, se utiliza otros 15 metros cúbicos por segundo del reservorio. Todos van por la tubería y dan 250 megavatios. Ese es el manejo del agua. Eso se hace en el Perú, ¿no? Por ejemplo, la central Mantaro, esta central que ustedes ven acá, es la principal reguladora de potencia en el sistema. No es por esta presa, no es por esta presa. Vamos a ver. Caray. Vamos a ver. O sea, en el Perú, quien hace la regulación del sistema, básicamente es la central Mantaro. Pero no es por esta presa, ¿no?
Vamos a ver aquí en el Google, les voy a mostrar. Vean, estamos en Lima, ¿no? Estamos en Lima y vamos a irnos por salir por Chosica, Chaclacayo. Vamos a llegar a San Mateo, a Casapalpa, Morococha, vamos a llegar a La Oroya. De La Oroya nos vamos hacia el norte, ¿no? Por causa del río Mantaro, y vamos a llegar al lago Junín, al gran lago Junín. Este es el reservorio natural de la central Mantaro. La central Mantaro tiene como reservorio natural ¿no? Aquí, este lago, el gran lago, lago Chinchaycocha, ese es su nombre, digamos, autóctono, es más conocido como lago Junín, pero el lago Chinchaycocha tiene una presa acá, la presa Upamayo. Ven aquí la presa Upamayo, ¿no? La presa Upamayo. Esta es la presa que regula el agua del lago Chinchaycocha. Ahí ustedes ven la presa, ¿no? Vamos a tomar la foto. Entonces, esta es la presa, ¿no? La presa que regula. Y esta presa normalmente descarga el agua del lago durante los meses a partir de junio, julio, agosto hasta noviembre. Utiliza el agua de la presa, digo, del agua del lago Junín y lo deja, y este es el agua que va, aumenta el caudal del río Mantaro para que dos centrales, ¿no? Dos centrales. Vamos a ver. Las centrales, la central Malpaso, está por acá. Ahí veamos el río Mantaro. La central Malpaso debe estar por aquí. Bueno, por acá está la central Malpaso, ¿no? La central Malpaso está por aquí y bueno, no. Acá está la central Malpaso, vean. La central Malpaso tiene un pequeño reservorio y ellos turbinan, o sea, generan en esta central. Pero el objetivo principal de la central Mantaro es alimentar a la central Mantaro, que está, viene por aquí, ¿no? Pasa por toda esta zona, Jauja, Huancayo. Aquí está la presa Tablachaca, fíjense. Ustedes ven la presa Tablachaca. Acá está. La presa Tablachaca que ustedes han visto está aquí, ¿no? O sea, aquí ustedes pueden ver en la presa Tablachaca visto desde ese lado, ¿no? Entonces la foto esta que está aquí, esta foto, más o menos así tomado de este lado, ¿no? Entonces la presa Tablachaca, el agua entra por el cerro, ¿no? Y vean, esta es la ruta que está en rojito es la ruta del túnel, ¿no? Entonces el río Mantaro viene así, ¿no? Viene el río Mantaro, hace una N, ¿no? Hace una N así, llega por acá, vuelve, y cuando vuelve aquí, aquí está, o sea que la central Mantaro está aquí, ¿no? Está a 800, la diferencia de nivel hay entre este punto y este punto son más o menos 1000 metros, pero aquí está la central Mantaro. Entonces ven aquí la central Mantaro, vamos a mirarlo desde este lado. Te pueden ver este es digamos, el rebose. Y vamos a ver la foto. Esta foto más o menos así tomada desde este punto, ¿no? Desde esta carretera. En fin, entonces aquí tiene el puente Tubo y la central Mantaro, una vez que turbina las aguas, va por aquí, ¿no? El agua viene,
se mete por el cerro otra vez mediante un túnel y llega a la central de distribución que debe estar por aquí, ¿no? Bueno, aquí no hay que buscar la central de restitución. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí está la central de restitución. O sea, el agua viene por aquí, pasa por el puente tubo, llega acá y por aquí más o menos está está enterrado, ¿no? Entonces aquí la central de restitución es una central en caverna y lo único que deja como huella es aquí, este es el rebose, ¿no? De la central de restitución. Cuando la central por algún motivo deja de funcionar, el agua sale por aquí y se va hacia el río Mantaro. Entonces, esta central aprovecha las aguas del río Mantaro. Y por acá debe estar la central del Cerro del Águila, ¿no? Vamos a ver. Aguas abajo está la central Cerro del Águila. Aquí está la central Cerro del Águila, no está más abajito. Otra presa para, digamos, almacenar el agua y enrumbar. Bien, es otra central, ya no lo conozco, nunca he ido a la central Cerro del Águila. Tengo colegas que viajan permanentemente a esta central y me dicen pues cómo funciona, ¿no? Vamos a ver aquí de repente, ven ustedes acá hay una pequeña hidroeléctrica que utiliza o sea, el caudal ecológico que siempre tiene que haber, lo aprovechan para generar electricidad, ¿no? O sea, no perdonan ninguna gota de agua los proyectistas que han hecho este diseño de esta central. Bien, volviendo al problema. Entonces hay que saber, ¿no? El despacho económico lo vamos a hacer por costos variables, porque aquí todas las unidades tienen que ser despachadas a plena carga, porque si faltan a hora de punta, no es, digamos, razonable que van a estar funcionando a media carga, no. Entonces todos tienen que despachar a plena carga, por lo tanto, ¿cómo se va a poner el orden de prioridad? ¿Quiénes van a despachar primero? ¿Quiénes van a aumentar la potencia? Son aquellos que tienen el menor costo variable. Entonces, el despacho económico puede ser por orden de costo variable por los siguientes motivos, ¿no? Este PC tiene una demanda de 1000 megavatios y las unidades de generación tienen un máximo tamaño de 100. Entonces deben despachar a plena carga. Las curvas de costos tienen esta forma, ¿no? Que es la forma que tienen el 95% de las unidades reales, sin términos cuadráticos, por lo tanto su costo incremental es constante. Entonces, cuando se hace el despacho por costos incrementales, va a tener casi el mismo tratamiento de los costos variables. Luego, el orden de despacho corresponde a la unidad de menor costo o mayor costo incremental o de menor costo variable. Este último es mejor porque incluye el costo total al incluir el parámetro A. Entonces, cuando se usa solamente el costo incremental, ¿no? Esto es bueno para ver quién debe aumentar su potencia, pero cuando esta pregunta no tiene necesidad de ser suelta, es mejor utilizar el costo variable porque incluye el costo del parámetro A, que es un costo fijo, ¿no? Que se ignora cuando se utiliza el criterio de costos incrementales. Luego, el despacho de las unidades hidroeléctricas, primero se despacha, como tienen costo variable cero, se despacha primero las de pasada, ¿no? En este caso, la hidroeléctrica 5, porque es fijo, es de pasada, y no tiene reservorio. Entonces, veamos aquí, en esta figura donde se ha comenzado a despachar, primero la hidroeléctrica 5, porque es la que tiene 100 megavatios, y debe ser la que primero se usa porque es en todos los bloques, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene su costo variable y costo incremental igual a cero. Ya. Y es de pasada. Luego se debe despachar la hidráulica de, que también tiene costo variable cero, pero tiene reservorio de regulación. ¿Cómo? Y aquí esto se hace de manera heurística, ¿no? Vean,
Como en la hora de punta tengo 10 y 50, lo que hago es despacho los 250 megavatios en la hora de punta. ¿Para qué? Para no tener que sufrir racionamiento, ¿no? Porque 250 es lo máximo que puede dar. Por lo tanto, en estas 3 horas va a dar 250 por 3, se va a gastar 750 megavatios hora. Aquí tenemos 3 horas, la hora de punta es de 18 a 21 y la hidráulica 1 puede dar 250 megavatios utilizando el agua del reservorio, me cubre, ¿no? Así yo lo he puesto aquí con el color celeste, la hidráulica. La hidráulica 1 tiene 750 megavatios hora gastados aquí. Luego, tiene que llegar a 2400. Entonces, en las horas de punta, fíjense que en estos bloques, desde las 9 hasta las 24 horas, gasto 100 megavatios, ¿no? Excepto en la hora de punta, porque acá solo ya está completado con los 250. Entonces aquí serán, a ver, 3 más 6, 9, 9 más 3, son 12 horas, ¿no? 6, sí, 12 horas. No, serían, sí, 12 horas. 12 horas a 100 megavatios, 1200. Más los 750 sería 1950. Me falta todavía 450 megavatios para completar los 2400 que debe generar la hidroeléctrica. Y esos 450 los reparto aquí. Aquí me da 300 y acá lo que sobra, ¿no? En realidad acá no es, acá sería, en realidad es 22 y 22.5. Acá, bueno, debido a que este diagrama no ha sido bien hecho, entonces aquí sería hora y media acá, hora y media acá, y acá 3 horas serían 4 horas y medio a 100, sería 450 megavatios hora. Sumando todo lo que está en celeste me da los 2400. Significa entonces que ya he despachado las 2400 de la hidráulica 1. Entonces se cumple el requisito, ¿no? De que máximo de 250 megavatios y, digamos, reduzca en lo posible las puntas del diagrama de carga. Entonces, fíjense, lo que queda por despachar con unidades térmicas es lo que está en blanco. Estas unidades térmicas hay que usarlas de manera que todo lo que está en blanco sea cubierto, ¿no? ¿Cómo entonces hago para cubrir lo que está en blanco? Despachar las hidroeléctricas, las térmicas. Bueno, aquí está la explicación. Luego, las unidades térmicas, ¿no? Primeramente, ¿quién va a despachar primero? Tiene que ser de acuerdo al orden, ¿no? Vean, el primero en despachar es la turbovapor, porque su costo variable es 20 y su costo incremental 16. Luego tiene que despachar la turbogás. O sea, si se acaba la turbovapor, que cuesta solamente 20, luego tengo que despachar la turbogás que cuesta 40. Y si me falta la potencia, despacho las diésel que cuestan 45. Entonces ese es el criterio. Voy aquí. El primero digamos, en analizar su costo variable, la diésel es 45 megavatios hora. La turbogás 40 y la turbovapor 20. Por lo tanto, la turbovapor es la primera. Y aquí se ha hecho esto, ¿no? En primer lugar, la turbovapor, abajo. La primera turbovapor, la turbovapor 1. Luego la turbovapor 2. Se acabó la turbovapor. Son 2 unidades nada más. Luego despacho la primera turbogás. Con las turbogás de 100 megavatios ya cubrí la parte del diagrama de carga. Luego la turbogás 2. Luego la turbogás 3. Luego la turbogás 4. Cuando me falta, los 50 que queda acá, le pongo un grupo diésel. Y con eso completé el diagrama de carga. Ya está despachado entonces, ¿no? Sin incluir el costo de arranque. Acá, nada, a decirlo, las unidades arrancan y no cuestan nada.
Este sería el despacho económico, ignorando los costos de arranque. Entonces, fíjense cómo está ¿no? Sobran dos grupos diésel, porque hay tres grupos diésel, y dos turbovapor, cuatro turbogases y un solo grupo diésel. Por lo tanto, logré el despacho económico, y esto seguramente lo que no va a haber otra posibilidad de reducir el costo bajo esta consideración. Ahora hay que ver cuál es el efecto de los costos de arranque. Vean ustedes, la turbovapor 1, aquí comenzó a funcionar a las 0 horas, terminó a las 12, y en el día siguiente no hay necesidad de apagarla, ¿no? Porque continúa de llano la turbovapor 1, igual la turbovapor 2. La turbogas 1 también, pero la turbogas 1 y la turbogas 2 se tiene que arrancar a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche se tiene que apagar. Y al día siguiente, cuando a las 6 de la mañana la demanda aumenta, la turbogas 2 tiene que gastar $5,000 para ponerse en servicio. Si nosotros incluimos este $5,000, y también a la hora, a las 12 del día, ¿no? La turbogas 3 tiene que gastar otros $5,000. Y la turbogas 4 a las 8, a las 18 horas tiene que gastar otros $5,000, considerando que son $15,000 adicionales. ¿Qué se puede hacer? Porque son costos que hay que incurrir, ¿no? Pero aquí tenemos el costo de generación sin costo de arranque. Ahora vamos a ver el costo, o sea, el arranque de turbogas 2 cuesta 5,000 a las 06 horas, a las 12 horas otros 5,000, y otros 5,000 a las 18 horas. Además, el grupo diésel gasta otros $50 a las 18 horas. Total, 15,050. Si nosotros incluimos los costos de arranque, ya no serían los 324,000, sino serían 339,000, casi 340,000. O sea, hay un incremento en el costo que no es lo que, como vamos a ver, no es lo más económico, ¿no? ¿Cómo? Se pueden eliminar estos costos adicionales, porque son fuertes los costos de arranque. Entonces, lo que hace es lo siguiente, ¿no? Se pregunta, a ver, ¿qué es mejor? Vamos a ver aquí un ejemplo sencillo. Vamos a comparar las turbogases con el grupo diésel. Hacemos la pregunta, ¿cuántas horas debe funcionar una turbogas y dos grupos diésel, ¿no? Porque una turbogas genera 100 megavatios y dos grupos diésel generan 50 cada uno, también 100 megavatios. ¿Cuántas horas deben funcionar para que ellos gasten, o sea, dando los dos 100 megavatios, gasten lo mismo? O sea, lo que estoy tratando es de compararlos desde el punto de vista de funcionamiento en el tiempo. Porque tengan en cuenta de que el grupo diésel gasta $45 por cada megavatio hora y la turbogas 40, ¿no? Entonces yo digo, a ver, el costo de una turbogas será su costo de arranque, ¿no? Más su curva de costos, que es 436 por la potencia por el tiempo. Este será el costo de una turbogas, incluyendo el costo de arranque, cuando funciona un número T horas. Y los dos grupos diésel serán dos veces costo de arranque del grupo diésel más su curva de costos, ¿no? Por el tiempo. Ahora, lo que busco es, ¿cuál es el valor de T que hace que los dos gasten lo mismo? Pues simplemente le hago la igualdad, ¿no? Yo tengo de que T tiene que ser 9,8 horas. O sea, cuando funciona 9,8 horas, los grupos diésel van a gastar la misma cantidad de dinero que un grupo turbogas. O sea, una turbogas va a gastar esto y un grupo diésel esto. Con T igual a 9,8 horas, ambos van a tener el mismo gasto. Pero
aquí, ¿qué implica de que el grupo diésel gaste menos que la turbogás? Acá en lugar de igualdad, en lugar de una igualdad, le pongo un menor o igual, ¿no? Entonces me sale T igual a 9, menor o igual que 9.8 horas. ¿Qué significa? De que si el tiempo de funcionamiento es menor a 9.8 horas, digamos 5 horas, entonces el grupo diésel va a gastar menos. ¿Por qué? Por los $5.000 que cuesta arrancar la turbogás. Es decir, el grupo diésel, que gasta solamente $50 para arrancar, y si funciona durante 3 horas, el ahorro que produce va a ser mayor, va a justificar, digamos, desplazar en lugar es decir, la turbogás va a gastar más dinero en 3 horas por los $5.000 que gasta en arrancar. Entonces, aquí se saca una conclusión. Si las unidades van a funcionar menos de 9.8 horas, mejor arranco el grupo diésel, porque va a gastar menos. Entonces aquí vemos, ¿no? ¿Cuánto de funcionamiento se requiere para el grupo diésel? 3 horas. Por lo tanto, y la turbogás, fíjense, va a funcionar aquí 3 horas, significa de que esta unidad, la turbogás 4, como solo funciona 3 horas, yo lo puedo reemplazar por 2 grupos diésel de 50. Y me estaría ahorrando una cantidad de dinero grande, ¿no? Porque aquí va a gastar $5.000. En cambio, los grupos diésel van a gastar $150 aquí. Y el ahorro, esto va a ser significativo. No solo eso, ¿no? Aquí también se hace el siguiente razonamiento. La turbogás 2 arranca a las 6 de la mañana. Pero aquí podemos pensar lo siguiente. ¿Por qué en lugar de arrancar a las 6 de la mañana, estas unidades, las dos, o sea, esta unidad turbogás, esté funcionando desde las 0 horas, pero compartiendo la potencia con la turbogás 1? O sea, los dos dan 50-50 y la turbogás 2 no se apaga. En otras palabras, continúa funcionando de largo. Igual la turbogás 3, ¿no? La turbogás 3 no se apaga, sino funcionan desde las 0 hasta las 24 horas las 3. Solo que la turbogás 1, 2 y 3, de 0 a 6 horas, estarían dando los 100 megavatios acá que se exige para estas turbogases. O sea, estarían dando 33 megavatios cada una, ¿no? O sea, de 0 a 6, cada uno da 33 megavatios. Sumando las 3 serían 100. Se cumple acá la potencia. Y de 6 a 9 deben dar 200 megavatios. Entre 3 sería 66. Y recién a las 12 del día ellos estarían dando sus 100 megavatios. Es decir, lo que se hace es esto que está aquí, ¿no? Aquí se hace el análisis. Y acá, de 0 a 6, estarían funcionando las 3 turbogases. Las 3 turbogases dando 33 megavatios cada uno, 33.3, ¿no? A las 6 de la mañana sube la demanda, ellos suben su generación de 33 a 66 y completan los 200. Y de 100 a las 12 del día suben a 100 a su máxima y van así de largo hasta las 21 horas. A las 21 horas, como la demanda baja, ellos reducen a 66 megavatios. Y así siguen de largo hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche, otra vez, completa con el diagrama del día siguiente, bajan a 33 y siguen. Entonces se han ahorrado ellos, a ver, acá 5.000, acá otros 5.000, han ahorrado $10.000. Y haciendo estos cálculos, incluyendo los costos de arranque y reemplazando estos turbogás 4 por la 2 cuerpo diésel, hacemos el cálculo y fíjense, hemos reducido $9.900. Entonces no es comparativamente, ¿no? De 339.800 se reduce a 329.900. Esta reducción de casi $10.000
digamos, es significativo en este pequeño sistema, ¿no? ¿Cuánto es? A ver, se ha reducido el costo en un 2,9%, es decir, la reducción de costos es 2,9%, casi 3% ya. Ese 3% de reducción de costos es significativo, porque en un gran sistema eléctrico de potencia, lo que se gasta no son pues así estos pequeños dólares, ¿no? Yo les voy a mostrar a ustedes lo que cuesta la generación diaria en nuestro país, por ejemplo. Aquí vamos a ver en el sistema de potencia peruano, vamos a ver cuánto se gastó ayer. El COE-SINAC es el sistema, es la empresa privada de derecho público que, vamos a ver, ¿no? El IDCO, estamos en 2021, noviembre, hoy 19, el día 18, vamos a ver, estamos bajando el informe diario del jueves 18 de noviembre. A ver, vamos a ver. Vamos a ver el informe del 18 de noviembre. En el informe del 18 de noviembre, fíjate, son el parte diario, ¿no? ¿Qué problemas hubo ayer, ¿no? Eventos importantes. Esta subestación siempre está con problemas por baja tensión o por alta tensión. Se redujo el rayo exitoso de la línea, es decir, la línea le cayó un rayo en una sola fase y solamente abrió el interruptor de esa fase y luego cerró y no pasó nada. Nadie se dio cuenta, pero hubo un eh, riesgo de desconexión de una línea. Bueno, aquí tenemos el parte de lo que generaron cada unidad. Y aquí debe estar el costo, ¿no? La máxima demanda fue de 6.940. Estamos ya recuperando la demanda prepandemia. Y el costo, fíjense, ¿cuánto se gastó ayer? 9 millones de soles. 9.436.000 soles, ¿no? Entonces, estos 3%, vamos a suponer que es un 3% que se ahorra. 9.435.575 por punto 0,29. Son 274.000 soles, que significa el ahorro comparativamente, ¿no? En un sistema de potencia por mejor despacho, ¿no? Y ese ahorro, pues, diario en un sistema de potencia pequeño como es el peruano es una gran cantidad de dinero. Y por eso es de que se tiene que hacer, porque comparativamente en un sistema de potencia la cantidad de dinero que se mueve es enorme y esto es un, ¿no? ahorro. Bien, vamos a ver este despacho económico ya incluyendo las pérdidas. Es decir, se justifica acá el tema de que eh, considerar el manejo del reservorio, de los reservorios, ¿no? De un sistema de potencia, más el ahorro que se tiene al considerar el efecto de los costos de arranque, significa una buena reducción del costo total de operación. Ahora veamos, considerar, bueno, lo que hemos visto hasta ahora es ignorando la transmisión, ¿no? Es decir, daba lo mismo que todo estuviera en una sola barra, ¿no? El despacho no sufría ningún efecto. Hemos visto, el despacho isotérmico significa el manejo de los reservorios de regulación y también de los costos de arranque. Y el criterio de costos variables, ya no, digamos, en desplazamiento del criterio de costos incrementales igual, es decir, la formulación de la granjena acá se ha incrementado, ¿no? Se ha simplificado, pero se mantiene, digamos, vigente, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se consideran las pérdidas Joule, ¿no? Entonces aquí también, ¿no? Las pérdidas pueden ser grandes, y ustedes saben que un pequeño ahorro en un gran sistema de potencia puede ser una gran cantidad de dinero, ¿no? Entonces,
El flujo de potencia de corriente continua asume de que todas las tensiones son uno por unidad. Y la potencia reactiva no fluye, porque al tener todos los nodos iguales a uno por unidad de tensión, la potencia reactiva no fluye de, de un nodo a otro nodo que tiene la misma tensión, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es calcular las pérdidas. Este cálculo de pérdidas siempre es en, por unidad, ¿no? Para calcular las pérdidas de una línea cualquiera, multiplicamos su resistencia por su corriente, la corriente que fluye en esa línea o en esa reactancia. Entonces, la pérdida siempre es la clásica, ¿no? Radio por corriente al cuadrado. Pero, en un flujo de potencia en corriente continua, el flujo de potencia no es la potencia aparente, sino se aproxima a la potencia activa, tomando en cuenta de que al sumar la potencia activa y la reactiva, si la potencia activa es, por ejemplo, 100 y la reactiva es 20, la potencia total va a ser, pues, casi 100, ¿no? O sea, la potencia aparente va a ser, vamos a ver, si tenemos 100 megavatios de flujo de potencia activa y 20 megavatios de potencia reactiva, la potencia aparente va a ser 102, ¿no? O sea, 2% se va a incrementar por los 20 megavatios. Entonces, considerar 100 y 102 es casi lo mismo. O sea, el error que se comete es pequeño al despreciar la potencia reactiva. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es determinar las pérdidas totales, sumando las pérdidas de cada una de las líneas. En este caso, estamos sumando la potencia de la pérdida de la línea L1, L2, L3, todas las, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, vamos a poner aquí para hacer un manejo más rápido. Aquí vamos a poner la imagen. Aquí tenemos las líneas de transmisión. Lo que tenemos que hacer es sumar las pérdidas en todas las líneas. La línea L1, 2, 3, todas las líneas, ¿no? Aquí tenemos, a ver, aquí tenemos las líneas L1, L2, L3, L4, L5, L1, 2, L2, 3, 2, 3, 4 y 4, 5. Lo que hacemos acá es sumar las pérdidas de todas estas líneas. Estas serán las pérdidas totales. Por lo tanto, utilizando esta aproximación, las pérdidas totales serán la resistencia de la línea 1 por la potencia de la línea 1 al cuadrado, más la resistencia de la línea 2 por la potencia de la línea 2 al cuadrado, en sí, así, toda la sumatoria de las resistencias por las potencias al cuadrado. Todo eso está, digamos, justificado cuando es por unidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos las pérdidas totales, yo haciendo la simplificación, en este caso, ¿no? Obtengo una ecuación para las pérdidas totales. Y con esta ecuación puedo yo calcular los factores de penalización. El factor de penalización es 1 sobre 1 menos derivada de pérdidas totales respecto de la potencia en cuestión. El factor de penalización de la unidad del nodo K es 1 sobre derivada de pérdidas totales derivada con respecto a la potencia de la unidad K, o del nodo K, ¿no? A la potencia que se inyecta en el nodo K. Entonces, en el nodo 1, por ejemplo, ¿no? O en el nodo 1 está la hidroeléctrica. ¿Cuál sería el factor de penalización de la hidroeléctrica?
como ya tengo la ecuación, las pérdidas totales, he puesto las pérdidas totales en función de las potencias inyectadas. Obviamente estarán acá calculadas los flujos en cada una de las líneas. Aquí está. Aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Estos son las potencias netas inyectadas en cada uno, ¿no? O sea, aquí la potencia de la línea L1 ha sido determinada con esta. Fíjese, la potencia de la línea L1 es P1. La potencia en la línea L2 es P sub 2. Potencia de la línea L3 es P sub 3. En la línea L4, P sub 4 y la línea L5, P sub 5. En la línea 1, 2, ¿cuál es la potencia? Es P sub 1 menos D1, es decir, la potencia que viene por acá llega, se descuenta la demanda 1 y de 1 a 2 va P1 menos D1. Aquí estamos asumiendo que la potencia 1 es mayor que D1, ¿no? Pero si fuera menor, como en realidad es, esto sería pues negativo, ¿no? Estaría yendo a la potencia antes de, pero de todos modos este valor nos interesa porque como se eleva al cuadrado, no hay no se va a producir ningún error. Entonces aquí hemos hecho un flujo de potencia intuitivo, ¿no? Lo mismo la potencia que va en esta línea 2, bueno, en la línea L2 va a ser P sub 2, se va a juntar con la potencia que viene del nodo 1, entonces va a ser P sub 2 más P sub 1 menos D1. Justamente esa es la potencia que va en esta línea. Luego, la potencia en esta línea L3 es P sub 3, la potencia de la línea 4 es P sub 4 y la potencia de la línea 5 es P sub 5. Aquí hemos asumido que la demanda del nodo 3 es la más grande, ¿no? Todos van a ese nodo. Entonces aquí también la potencia que va de la hidroeléctrica 5 es P sub 5 y llega al nodo 5. Lo que va del nodo 5 al nodo 4 va a ser P sub 5 menos D sub 5, que está aquí, ¿no? Luego se junta con la potencia P sub 4 y ambos van hacia el nodo 3. Entonces, P sub 4 más P sub 5 menos D sub 5 es lo que va en esta línea 3, 4. Se juntan los dos todos y ya tenemos los flujos en las líneas. Estos flujos es lo que se ha reemplazado aquí, ¿no? En cada una de estas líneas y se ha obtenido esta ecuación. Como todos tienen la misma resistencia, ¿no? Le ponemos como factor común R, pero podría no ser el caso. Entonces aquí hemos sumado todas, aquí quizás debería poner la sumatoria para que ustedes vean que esta ecuación resulta de la suma de todas las potencias en las líneas. Entonces aquí tenemos las pérdidas totales en función de las potencias en cada uno de los nodos y las demandas también, ¿no? Está expresado todo en función de las potencias que se inyectan a los nodos o que se sacan de los nodos. P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 5 son las potencias que se inyectan en cada uno de los nodos. Luego, aquí en fin, también están expresadas las demandas, ¿no? Las demandas son también potencias inyectadas, pero en este caso le hemos dado como demandas. Para encontrar el factor de penalización, por ejemplo, de la central hidroeléctrica 1, ¿no? La hidroeléctrica 1 está inyectando P sub 1, por lo tanto derivamos respecto a P sub 1. Derivando esta función y encontrando la derivada, ¿no? Vamos a obtener este valor, esta ecuación. Lo mismo para el nodo donde está el grupo diésel, esta va a ser la ecuación, la derivada, ¿no? Esto se llama factor de pérdidas marginales. O sea, este es factor de penalización, pero la derivada nomás se llama factor de pérdidas marginales. Ponemos los factores de pérdidas marginales. Este concepto de factores de pérdidas marginales solo se usa en nuestro país, ¿no? Nos hemos inventado ese término. Luego tenemos las derivadas. Y el factor de penalización tiene la forma, ¿no? El factor de penalización es 1 sobre 1 menos el factor de pérdidas marginales. Lo que está aquí en corchetes también se conoce como
eh, factor de pérdidas. O sea, esto que está aquí es factor de pérdidas. En nuestro país se utiliza esto como factor de pérdidas. Y el factor de penalización es la inversa del factor de pérdidas. Entonces, cuando hacemos la formulación lagrangiana para el reparto económico, ¿no? Hay que igualar a cero todos los costos incrementales por el factor de penalización menos lambda, para que sea similar a un despacho uninodal. Y cuando tenemos bueno, aquí se han hecho las simplificaciones, ¿no? Y la solución, aunque me parece que esta solución no está se han hecho desarrollos del factor de penalización y se tiene un sistema de uno, dos, tres, cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, ¿no? Bien, entonces aquí el tema es que una vez que se tienen la, la ecuación de las pérdidas, utilizando el concepto que habíamos visto anteriormente, habíamos visto en las clases anteriores que la formulación lagrangiana sin red y cuando hacemos el uso de la red, hay que resolver este tipo de, este sistema de ecuaciones, ¿no? Una vez que tenemos los factores de penalización en función de las potencias, entonces resolvemos este sistema de ecuaciones, que también son n más 1 ecuaciones con n más 1 incógnitas. Los factores de penalización están en función de las potencias, por lo tanto son ecuaciones, ya no son lineales, todas son alineales, y el aspecto de solución, de cómo resolver, ya es un tema que hasta la fecha no tiene una solución, digamos, única, ¿no? Cada año siempre aparece un nuevo método de resolver este problema del despacho económico, ¿no? Es decir, resolver este sistema de ecuaciones es un tema que aún no se ha resuelto hasta la fecha, con un método único, ¿no? Y hay diversas formas de resolverlos. Una de las formas en las cuales se ha tenido más éxito para resolver este sistema de ecuaciones, incluyendo la red de transmisión, es el de programación lineal. Es decir, el método de programación lineal permite resolver, pero esto lo haremos en la siguiente clase, ¿no? En la siguiente clase vamos a desarrollar esto con un poquito más de detenimiento y voy a depurar este ejemplo que tiene algunos errores. Y veremos que el método simplex es rápido y eficiente computacionalmente, ¿no? O sea, esto está vinculado fuertemente a cómo se debe hacer esta solución mediante un software, ¿no? Entonces, este método, la solución de esta formación lagrangiana con red de transmisión, como le dije, cada año aparece un nuevo autor con con una metodología que después de algún tiempo comienzan a saltar los errores que tienen, ¿no? Y así ustedes pueden encontrar 200 papers en la IEEE relacionados con la solución de este problema. Entonces, aquí no hay todavía una solución fija. Sin embargo, el método de programación lineal es uno de los métodos que tiene vigencia ya mucho tiempo y éxito, ¿no?
Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Cómo funciona el tema de programación lineal, que dicho sea de paso, es aplicable no solo a este problema, es aplicable a muchos problemas, ¿no? Es el dominio de los ingenieros industriales, que están relacionados con procesos de optimización, ¿no? Fábricas, procesos complejos. En fin, es todo un mundo, ¿no? Un mundo que en parte, digamos, se debe pues a la solución de problemas como el problema antiguo, ¿no? Del despacho económico, pero se aplica a muchas otras ciencias y ya se ha convertido en una ciencia muy particular, ¿no? Eh, es toda una rama de las matemáticas y de la ingeniería que por su alcance ya no es exclusivo de los ingenieros electricistas que se dedican al despacho económico. Ya hay una interacción, ¿no? Muchos modelos que se han elaborado para resolver otros problemas ahora son aplicables también en ingeniería eléctrica. Bien, entonces dejaríamos las clases en este punto. No sé si tienen preguntas, alumnos. Estoy hablando solo. Aló, 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 aló. Sí, claro. Bien, continuaremos entonces mañana con la culminación de este ejemplo, pero lo voy a hacer un poquito más sencillo, porque lo veo un poco más complejo. Ok, Bien, profesor. será hasta mañana Está entonces. bien, profesor. Gracias. Buenas tardes, profesor.